El seco chasquido del control remoto resonó como un portazo. La pantalla se apagó de golpe, y antes de entender qué ocurría, escuché la voz de mi yerno retumbar por toda la sala. «Vete a tu cuarto, vieja. Ahora este espacio es mío». Sentí cómo la sangre me ardía en el rostro mientras permanecía sentada, inmóvil, con las manos apoyadas en las rodillas. Estaba viendo la televisión, mi único descanso del día, cuando él entró ignorando por completo mi presencia y decidió echarme de un lugar que también era mi hogar. Busqué con la mirada a mi hija. Estaba parada junto a la puerta del comedor. No dijo nada. No me miró. Solo bajó la vista al suelo, como si mis ojos avergonzados fueran demasiado difíciles de enfrentar. Ese gesto pequeño y cobarde me hirió más que el insulto, porque en ese instante entendí que estaba sola, aunque estuviera acompañada. Me levanté despacio. No discutí, no grité, no derramé una lágrima frente a ellos. Caminé hasta la mesa, tomé mi llavero con manos firmes y me dirigí hacia la puerta. Sentía la espalda rígida, la garganta cerrada, pero mantuve la cabeza en alto. Al salir, cerré con cuidado, procurando no hacer ruido. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarme ni un segundo más. El aire nocturno me golpeó en la cara y por primera vez en horas pude respirar profundo. Caminé sin rumbo, siguiendo el ritmo de mis propios pasos para no desmoronarme. A mis 66 años, jamás imaginé que tendría que abandonar una casa así, expulsada sin miramientos, como si fuera un mueble viejo del que quieren deshacerse. Mientras avanzaba por la calle casi vacía, la rabia comenzó a mezclarse con los recuerdos. Pensé en cuando aquella casa no era más que un plano sobre la mesa. Recordé el día en que puse mis ahorros sobre esa misma mesa y dije, para que puedan empezar. Creí estar construyendo el futuro de mi hija. Sin saberlo, también estaba firmando el final de mi propio refugio. Llegué a una pequeña plaza y me senté en un banco. La luz tenue del farol bastaba para ordenar mis pensamientos. Pensé en mi yerno, en su forma de hablarme como si fuera una intrusa. Pensé en mi hija, en su silencio perpetuo, en su incapacidad para defenderme. Pensé en mí, en todo lo que había permitido en nombre del amor. No era la primera humillación, solo la más evidente. Antes vinieron los comentarios, los gestos, las miradas. No toques eso, no opines. Eso ya no es asunto tuyo. Yo había aprendido a hacerme pequeña para no incomodar, y al final, al reducirme tanto, me habían borrado. Saqué el teléfono, miré la hora. Era tarde, pero no tenía sueño. Sentía otra cosa, algo que se acomodaba dentro de mí, una claridad fría. Comprendí que al levantarme y marcharme sin suplicar, había hecho algo que nunca me permitía. Esa mínima decisión me dio una fuerza inesperada. Me puse de pie y caminé hacia el edificio donde viví antes de mudarme con ellos. No tenía llave, pero conocía al portero nocturno. Me dejó entrar sin decir palabra. Subí despacio las escaleras y me senté un momento en el rellano. Allí, en ese silencio ajeno, comprendí que la vergüenza no era mía. Nunca lo había sido. Esa noche dormí poco, sentada en una silla con el abrigo puesto, pero dormí en paz. Soñé con la mujer que había sido antes de aprender a callar. Al amanecer salí nuevamente a la calle, con el cuerpo cansado pero la mente clara. Tenía una sola certeza: no volvería a esa casa en calidad de invitada. Compré un café y lo bebí despacio. Mientras tanto, repasé mentalmente todo lo que sabía: papeles, cuentas, acuerdos olvidados porque yo jamás los mencionaba. Sonreí apenas. Quizás mi yerno pensaba que había ganado al echarme de la sala. Quizás creía que me desvanecería en silencio. No imaginaba que al apagar ese televisor había encendido algo mucho más peligroso. Cuando el sol estuvo alto, tomé una decisión. No regresaría para discutir. No imploraría. Volvería solo cuando correspondiera, cuando las cosas estuvieran claras. Porque a veces el silencio no es rendición, sino preparación. Me levanté, respiré hondo y caminé con paso firme. Sabía que al día siguiente alguien tocaría el timbre de esa casa, y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual.
Durante años me repetí que una madre no lleva cuentas, que el amor no se mide en dinero ni en sacrificios. Me aferré a esa idea incluso cuando empecé a sentir que mi generosidad se había convertido en costumbre. Hoy, mirando atrás, sé que no fue amor lo que me mantuvo en silencio. Fue culpa. Culpa por envejecer, por necesitar descanso, por ocupar un espacio que ya no parecía tener lugar en sus vidas. Cuando mi hija me pidió ayuda para comprar la casa, no dudé. Mis ahorros venían de años de trabajos extras y pequeñas privaciones. Es para empezar, me dijo. Solo hasta que nos acomodemos. Yo asentí, sonreí y transferí el dinero sin pedir garantías. Creí invertir en su felicidad. Jamás pensé que, con el tiempo, ese gesto sería usado como una prueba de que debía agradecerles por dejarme vivir allí. Al principio todo parecía normal. Mi yerno era atento, incluso cariñoso. Me llamaba mamá y me ofrecía café. Mi hija reía más. Yo me sentía segura de haber tomado la decisión correcta, pero las cosas empezaron a cambiar sin que pudiera señalar un día exacto. Comenzaron las correcciones, cómo hablar, dónde sentarme, cuándo era mejor que me encerrara en mi cuarto. Yo obedecía, convencida de que adaptarme era parte del acuerdo no escrito. Recuerdo la primera vez que mi yerno me hizo sentir fuera de lugar. Fue durante una cena con sus amigos. Conté una anécdota y él me interrumpió con una sonrisa falsa. Eso ya no importa, son cosas de viejos. Todos rieron. Yo también, por inercia. Esa noche lloré en silencio, preguntándome cuándo mi historia había dejado de tener valor. Mi hija callaba cada vez más. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, decía que estaba cansada, que el trabajo la agotaba. Yo no insistía. No quería convertirme en una carga emocional. Creí que, siendo discreta, todo mejoraría. Me equivoqué. El silencio no apaciguó nada. Lo fue intoxicando todo. Con el tiempo dejé de opinar, dejé de invitar gente, dejé de ocupar la sala. Mi mundo se redujo a mi cuarto y a esos pocos momentos frente al televisor que mi yerno terminó arrebatándome. Cada concesión parecía una promesa de paz, pero nunca se cumplió. Ellos tomaban más y yo me iba volviendo más pequeña. Las señales estaban ahí, claras, pero yo decidí ignorarlas. Comentarios sobre mi edad, sobre mis olvidos, sobre lo difícil que era convivir conmigo. Una vez escuché a mi yerno decir que yo ya no estaba para estas cosas. Mi hija no lo contradijo. Ese día algo se quebró dentro de mí, pero lo escondí bajo la alfombra del amor materno. Mientras tanto, yo seguía ayudando, pagaba cuentas, hacía compras, aportaba cuando había gastos imprevistos. Nunca pedí recibos ni agradecimientos. Creí que así funcionaba una familia. Hoy sé que, de la misma manera, también se cultiva el abuso. La noche en que me echaron de la sala fue solo la consecuencia lógica de todo eso. No fue un estallido aislado, sino el final previsible de años de permisividad. Mi yerno se había sentido dueño del espacio porque nadie le había dicho lo contrario. Mi hija bajó la mirada porque llevaba demasiado tiempo haciéndolo. Sentada en aquella plaza, repasando todo, entendí algo doloroso. Yo había enseñado, sin querer, que podían tratarme así, no con palabras, sino con mi silencio constante. Aún así, no me culpé. Fui sincera conmigo, dura y compasiva a la vez. Hice lo que pude con las herramientas que tenía. Esa mañana, después de dormir mal y pensar demasiado, entré en una cafetería y pedí un desayuno. Mientras comía, saqué una libreta del bolso y empecé a escribir. No era un diario, era un inventario. Anoté todo lo que había dado: dinero, tiempo, apoyo. Anoté fechas, montos aproximados, promesas hechas, no para reclamar, sino para recordar, para no volver a minimizarme. También registré cómo me había sentido en cada etapa: humillada, triste, invisible. Al verlo todo junto en papel, entendí que no estaba exagerando. Mi dolor tenía historia, tenía forma. No era la sensibilidad de una mujer mayor, era real. Pensé en mi hija, en la mujer fuerte e independiente que quise criar y en cómo había terminado dependiendo emocionalmente de un hombre que incluso la alejaba de mí. No sentí odio.
Comprendí cosas, sí, pero entender no significaba seguir permitiendo. Ese día tomé una decisión silenciosa. Dejaría de dar sin condiciones, dejaría de justificar lo injustificable, recuperaría, aunque fuera tarde, el lugar que me correspondía, no como madre sacrificada, sino como mujer con dignidad. Cerré la libreta, apuré el último sorbo de café y sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por todo lo perdido, alivio por lo que estaba a punto de recuperarse. Sabía que no sería fácil, habría lágrimas, reproches, tal vez acusaciones, pero no podía volver atrás. Me levanté de la mesa con la espalda erguida, observando a la gente, preguntándome cuántas mujeres de mi edad pasaban por lo mismo. Me prometí a mí misma no volver a callar cuando el respeto estuviera en juego. Ese fue el día en que dejé de dar por mi hija sin pensar en mí. No dejé de amarla, dejé de desaparecer, y en ese pequeño cambio comenzó a gestarse algo que ellos no esperaban. No tenía que ver con gritos ni con venganza inmediata. Se trataba de memoria, de documentos y de una verdad que pronto llamaría a la puerta. El silencio de mi hija no siempre fue así. Hubo un tiempo en que hablábamos de todo, de sus miedos, de sus sueños, de los errores que no quería repetir. Por eso, cuando empezó a callar, no lo tomé como abandono, sino como cansancio, como una mala racha. Me repetí 1000 veces que el amor sabe esperar. Ahora sé que también hay silencios que traicionan. Después de aquella noche en la que salí de la casa sin decir palabra, pasaron casi 24 horas sin que ella me llamara, ni un mensaje, ni una pregunta, nada. Fue ese vacío, más que los gritos del yerno, lo que me apretó el pecho. Pensé que quizá esperaba que yo diera el primer paso, que pidiera perdón por algo que no había hecho. No lo hice. A la mañana siguiente regresé solo para recoger algunas cosas. Entré con cuidado, como quien avanza en terreno ajeno. Mi hija estaba en la cocina. Al verme, se quedó rígida. «Mamá, ¿dónde dormiste?» «Eso no importa ahora», respondí. «Necesito hablar contigo». Miró hacia el pasillo, como asegurándose de que su marido no estuviera cerca, y bajó la voz. «No hagas esto aquí». «¿Aquí dónde?», pregunté. «¿En la casa que ayudé a pagar?». Se mordió el labio. Ese gesto me confirmó que sabía perfectamente que aquello no estaba bien, pero había preferido la comodidad del silencio. «Él estaba alterado», dijo. «No es siempre así». «Apagarme la televisión y echarme de la sala no es estar alterado», respondí. «Es desprecio». Guardó silencio. Otra vez. «Necesito saber algo», continué. «¿Estás de acuerdo con que me traten así?». Tardó demasiado en responder. «No estoy de acuerdo, pero tampoco sé cómo manejarlo». Esa frase me dolió más que cualquier grito, porque entendí que mi hija ya no me veía como refugio, sino como un problema adicional que no sabía dónde poner. «Yo te crié sola», le dije, «y aprendí a enfrentar cosas mucho más difíciles que una discusión, sin humillar jamás a nadie». Ella levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. «Tengo miedo», admitió. «Miedo de quedarme sola, miedo de que todo se rompa». «Ya se está rompiendo», respondí. «Solo que no quieres verlo». Me pidió tiempo, siempre tiempo. Yo asentí, agotada. Entré en mi habitación y comencé a empacar algunas cosas. Mientras lo hacía, abrí un cajón antiguo y encontré una carpeta que no recordaba haber guardado allí. La tomé sin darle demasiada importancia, pero al abrirla, el aire pareció detenerse. Eran documentos, contratos, recibos, el acuerdo de compra, y en varios de ellos estaba mi firma. Sentí el corazón golpear fuerte en mi pecho. Revisé cada hoja con atención creciente. Allí estaba todo: mi aporte económico, las condiciones establecidas y una cláusula que me otorgaba derechos en caso de conflicto, derechos que nadie había revocado. Me senté en la cama, sosteniendo los papeles como si quemaran. Recordé el día en que firmamos esos documentos. Mi yerno sonreía, diciendo que era solo una formalidad. Mi hija me había tomado la mano. Yo, confiada, no dudé.
Ahora comprendía por qué los habían escondido en lugar de destruirlos, porque aún tenían peso legal y moral. Salí de la habitación con la carpeta apretada contra el pecho. ¿Tú sabías esto?, pregunté, mostrando los papeles. Mi hija se quedó pálida. Mamá, yo... ¿Lo sabías?, insistí. Asintió despacio. Él dijo que no era necesario mencionarlo, que podía complicar las cosas. Sentí una mezcla de indignación y lucidez. Ya no era solo silencio, era ocultamiento. Me ocultaron información, dije. Me dejaron creer que no tenía ningún derecho, que dependía completamente de ustedes. No queríamos problemas, respondió. Y lo que hicieron fue crear uno mayor, repliqué. Porque ahora sé que no soy una invitada aquí. Nunca lo fui. En ese momento se escuchó la puerta de entrada. Mi yerno había vuelto. Al ver la carpeta frunció el ceño. ¿Qué es eso? ¿La verdad?, respondí. La que creyeron que nunca descubriría. Se tensó. Buscó a mi hija con la mirada, esperando respaldo. Ella, una vez más, bajó la cabeza. No exageres, dijo él. Esos papeles son antiguos. Los contratos no envejecen cuando siguen vigentes, respondí, y menos cuando alguien intenta borrar a quien los firmó. El silencio se volvió pesado. Por primera vez sentí que la balanza empezaba a inclinarse. Me voy, dije. No hoy, pero pronto. Y no como alguien expulsado, sino como quien toma una decisión. Tomé mis cosas y crucé la habitación. Antes de salir, miré a mi hija. «Aún estás a tiempo», le dije. Pero el silencio ya no es opción. Salí de esa casa con la carpeta bajo el brazo. El sol me golpeó el rostro y respiré hondo. No sabía cómo ni cuándo, pero sí sabía algo. Ya no estaba indefensa. Ese hallazgo lo cambió todo. El poder que creían tener nunca fue suyo. Lo habían tomado prestado, y yo estaba lista para recuperarlo. Esa noche no regresé. Caminé durante horas abrazando la carpeta como un salvavidas. La ciudad rugía alrededor, pero dentro de mí había un silencio nuevo, profundo, distinto al que había soportado durante años. No era vacío, era pensamiento. Cada paso ordenaba una idea, cada esquina acomodaba un recuerdo, y entendí que no estaba huyendo, estaba despertando. Entré en un hotel pequeño, de esos donde nadie hace preguntas. Pagué una noche y subí al cuarto con una bolsa ligera y un cansancio que no era solo físico. Me senté en la cama y dejé la carpeta sobre la mesa. La observé largo rato. Aquellos papeles no eran simples documentos. Eran la prueba de que mi historia no había sido borrada, de que mi voz tenía peso, aunque me hubieran tratado como si no existiera. Me di una ducha lenta. El agua caliente me devolvió una sensación olvidada de cuidado. Frente al espejo estudié mi reflejo, arrugas nuevas, ojeras profundas, pero también algo que no veía desde hacía años: firmeza. No lloré. Ya había llorado demasiado cuando aún esperaba comprensión. Ahora necesitaba claridad. Me senté a escribir. No un diario, sino un plan. Anoté nombres, abogado, banco, notaría, fechas aproximadas, montos, conversaciones. Recordé detalles que antes había pasado por alto. El día en que mi yerno insistió en guardar los documentos, las veces en que mi hija evitó mencionarlos, esas miradas rápidas entre ellos cuando hablaba de mi aporte. Todo encajaba en una lógica fría que me recorrió la espalda. No dormí enseguida. Pensé en mi hija, en la niña que crié con tanto esfuerzo, en la mujer que ahora escondía los ojos. No la odié. Me dolió. Pero por primera vez ese dolor no me paralizó. Comprendí que amar no me obligaba a desaparecer, que protegerme no significaba dejar de querer. Al amanecer me levanté decidida. Fui directamente al despacho de un abogado recomendado por una vieja vecina. Entré con la carpeta y salí con algo más valioso: opciones. Me explicó mis derechos, la vigencia del acuerdo y los pasos para avanzar sin confrontaciones inútiles. No improvise, me aconsejó. Documente y avance en silencio. Asentí. El silencio ya no era sumisión, era estrategia. Luego fui al banco, cambié claves, cancelé autorizaciones, pedí extractos.
La empleada me habló despacio, como si no pudiera seguirle el ritmo. Sonreí y la dejé creerlo. A veces, ser subestimada resulta útil. Al salir compré un cuaderno pequeño y un bolígrafo. Me senté en una cafetería y anoté cada paso, cada llamada, cada respuesta. Sentía una calma extraña, casi liviana. No actuaba desde la rabia, sino desde una convicción nueva. Nadie volvería a decidir por mí. Por la tarde llamé a mi hija. No para discutir, sino para informar. Le dije que estaría fuera unos días, que necesitaba espacio. Su voz tembló. Quiso explicarse. No la dejé. Hablaremos después, dije, y colgué con suavidad. No por frialdad, sino por límites. Esa noche dormí mejor. Soñé con una casa ordenada, con ventanas abiertas, con una mujer que caminaba sin encorvarse. Al despertar, supe que la decisión más dura ya estaba tomada: dejar de mendigar respeto. En los días siguientes avancé con precisión. Notaría, certificaciones, copias. Cada firma era un ladrillo más en la pared que empezaba a protegerme. Evité encuentros innecesarios, respondí solo lo imprescindible. Mi yerno llamó 2 veces. No contesté. Mi hija dejó mensajes extensos. Solo escuché el primer mensaje. Decía que todo podía arreglarse. Sonreí. Arreglar no significaba volver al pasado. La tarde del tercer día, el abogado me confirmó que el siguiente paso estaba listo. Nada escandaloso, nada teatral. Sería legal, claro y definitivo. Le agradecí y colgué. Me senté a respirar unos minutos. Sentía miedo, claro, pero era un miedo nuevo, acompañado de determinación. Esa noche volví al barrio, no a la casa. Caminé alrededor de la manzana, observando las ventanas iluminadas, los autos estacionados, la vida cotidiana que seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Pensé en lo que estaba por venir. No sabía cómo reaccionarían, pero sí sabía que el equilibrio ya se había roto. Antes de dormir, escribí una sola frase en mi cuaderno: no vuelvo a entrar como invitada. Apagué la luz despacio. La decisión ya era definitiva. Y cuando una mujer de 66 años deja de callar, nada vuelve a detenerla. Los primeros días después de mi ausencia, la casa siguió como si yo nunca hubiera existido. Lo supe porque una vecina de confianza me llamó para contarme lo que había visto. Tu yerno anda de buen humor, dijo. Puso música fuerte, invitó gente, parece que estuviera celebrando algo. No me sorprendió. Para él, mi salida silenciosa era una victoria, un estorbo menos. Mi hija, en cambio, caminaba distinta. La vecina la había visto con los ojos hinchados, la espalda doblada, cargando un peso invisible. No me llamó, no se atrevió. Tal vez pensó que, como siempre, volvería sola, con la cabeza baja y disculpas en la boca. Lo que no sabía era que esa versión de mí ya no existía. Pasaron 4 días. Yo seguía avanzando con mis trámites, mis llamadas, mis firmas, sin improvisar ni un solo paso. Mientras tanto, en esa casa, empezaron a sentirse seguros, demasiado seguros. Mi yerno movió muebles, cambió cerraduras internas, incluso comentó en voz alta que por fin la casa era solo de ellos. Nadie lo contradijo. La quinta noche, mi hija llamó. No atendí. Me dejó un mensaje largo, lleno de excusas y frases rotas. Que todo había sido un malentendido, que él estaba estresado, que yo sabía cómo era. Cerré el mensaje antes de terminarlo. Ya no necesitaba comprender sus motivos, necesitaba protegerme. Ellos interpretaron mi silencio como rendición, como el final de un conflicto que creyeron ganado. Bajaron la guardia, y fue ahí donde todo empezó a moverse. El 6.º día por la mañana, mi abogado llamó. «Todo listo», dijo. «Mañana a primera hora se presenta». Colgué y permanecí sentada unos minutos. No sentí euforia, sentí serenidad. La clase de serenidad que llega cuando comprendes que ya no dependes del humor ni del permiso de nadie. Esa tarde mi hija volvió a llamar. Esta vez contesté. Su voz era un hilo roto. «Mamá, por favor, vuelve, hablemos». «Ahora no», respondí con firmeza. «Él está preocupado», dijo. «Cree que exageraste».
Sonreí. No exageré, respondí. Me cansé. Hubo un silencio largo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó finalmente. Cuidándome, dije. Algo que debí hacer hace mucho. Colgué sin esperar respuesta. Esa noche dormí profundamente. Al amanecer me vestí con calma y tomé café mirando por la ventana del hotel. Pensé en la mujer que salió de la casa con las manos vacías y la cabeza gacha, y en lo diferente que me sentía ahora. No más pequeña, no más confundida, firme. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, un hombre de traje oscuro tocó el timbre de la casa. No lo vi, pero lo imaginé con nitidez. El portafolio negro, la expresión neutra de quien trae noticias que no pueden ignorarse. Puedo ver la escena con claridad. Mi yerno abrió la puerta con su habitual sonrisa confiada. Una sonrisa que se borró en un segundo. El visitante se presentó con nombre y cargo, le tendió una tarjeta y pidió hablar con los ocupantes. No levantó la voz, no hizo aspavientos. Su calma fue la estocada más efectiva. Mi hija apareció detrás, todavía en pijama. Al ver el traje, el maletín y los documentos, entendió de inmediato que algo estaba mal. Mi yerno intentó cerrar la puerta, pero el hombre colocó el pie con firmeza educada. «Es importante», dijo, «y es legal». Eso fue suficiente para que lo dejaran entrar. Mientras tanto, yo estaba sentada en una cafetería a unas cuadras, con el teléfono boca abajo sobre la mesa. No quería ver la pantalla encenderse una y otra vez. No necesitaba escuchar el pánico en directo. Pedí otro café y respiré hondo. A las 9:10 el teléfono vibró sin parar. No atendí. A las 9:15 llegó el primer mensaje desesperado. A las 9:20 sonó la llamada de mi hija. A las 9:25, silencio. Ese silencio me confirmó que el golpe había sido preciso. Horas más tarde, el abogado llamó. Los documentos fueron entregados, firmados, explicados. No hubo gritos, pero sí incredulidad. Su yerno perdió la sonrisa. Su hija lloró. Asentí. No celebré. Solo agradecí. Esa tarde regresé al barrio. No entré a la casa. Me senté en un café de la esquina. Desde allí vi pasar a mi hija con el rostro desencajado. No me vio. Mejor. Cada uno debía enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Supe que habían creído que me había ido para siempre, que confundieron mi silencio con rendición, que nunca imaginaron que una mujer de 66 años, cansada pero lúcida, pudiera moverse con tanta precisión. Me levanté del café y caminé despacio. No tenía prisa. Por primera vez, el tiempo estaba de mi lado. Sabía que la verdadera confrontación aún no había ocurrido, que vendrían reproches, manipulaciones, tal vez súplicas, pero también sabía algo inquebrantable: ya no estaba sola ni desprotegida. Esa noche, al acostarme, pensé en la sala, en el televisor apagado, en aquella orden humillante: «Vete a tu cuarto». Sonreí con amargura. No había vuelto a ningún cuarto. Había salido al mundo a recuperar mi lugar. Y mientras cerraba los ojos, supe que lo que estaba por venir no solo cambiaría sus vidas, sino también la mía. Porque cuando alguien cree que te ha borrado, jamás espera que regreses convertida en la dueña de la verdad. Cada sorbo que daba era un recordatorio de que nada de lo que estaba ocurriendo había sido improvisado. En ese instante, el hombre de traje abrió su portafolios y comenzó a leer. Explicó, con precisión quirúrgica, que existía un acuerdo firmado años atrás. Aclaró que seguía vigente, que la vivienda estaba sujeta a condiciones incumplidas y que mi aporte no era un gesto moral ni un favor, era un derecho legal. Mi nombre y mi firma aparecieron una y otra vez. Mi yerno no tardó en estallar. «Esto es absurdo», gruñó. «Esa mujer vive aquí porque queremos, nada más». El hombre levantó la vista con calma. «No es así. Le sugiero escuchar hasta el final». Mi hija empezó a temblar. Se dejó caer en una silla como si las piernas no la sostuvieran. Sus manos buscaban recuperar un control que ya no tenía. El hombre siguió hablando. Habló de responsabilidades, de plazos, de consecuencias.
Cada palabra caía sobre ellos como un ladrillo derrumbando una estructura construida durante años sobre desprecio y silencio. Mi yerno se levantó bruscamente, caminó por la sala con pasos nerviosos, se pasó las manos por el cabello y trató de llamar a alguien. Nadie respondió. ¿Dónde está ella?, preguntó de golpe. ¿Dónde está mi suegra? No es necesario que esté presente, respondió el hombre. Todo está debidamente documentado. Documentado. La palabra quedó suspendida, pesada, irrefutable. Mi hija rompió en llanto. Mamá no nos dijo nada, sollozó. No sabíamos que esto seguía activo. El hombre la miró sin dureza, pero con distancia profesional. Los documentos no desaparecen porque alguien decida ignorarlos. En ese momento mi teléfono vibró sobre la mesa del café. No lo miré. Sabía quién era. Sabía qué estaba ocurriendo. Terminé mi café con calma, me levanté y caminé hacia la ventana. La calle seguía con su ruido habitual. Solo que, en una casa cercana, el mundo de dos personas estaba cayéndose a pedazos sin que yo estuviera allí. El hombre de traje cerró su portafolios y dejó los papeles sobre la mesa. Explicó plazos, seguimiento y advirtió sin amenazas que cualquier intento de evasión agravaría la situación. No necesitó levantar la voz. La ley hablaba por él. Mi yerno explotó. «Esto es una venganza, una jugarreta baja». El hombre ni parpadeó. «No es personal, es contractual». Mi hija levantó la mirada, con los ojos hinchados. «¿Por qué no nos habló antes?», preguntó como si buscara una respuesta que la salvara. El hombre guardó sus cosas. «Quizá lo hizo», dijo. «Quizá no quisieron escucharla». Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio se hizo insoportable. Mi yerno se dejó caer en el sillón, derrotado. Mi hija quedó de pie, inmóvil, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. En cuestión de minutos, todo lo que creían firme se volvió frágil. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez lo tomé. Era un mensaje de mi hija. «Mamá, por favor, hablemos». No contesté de inmediato. No era crueldad, era necesidad. Yo también necesitaba tiempo. Caminé, compré pan, observé vitrinas. Cosas simples. Después de tantos años de tensión, la normalidad era un lujo. Cuando por fin respondí, escribí solo una frase. «Esta tarde nos vemos en un lugar neutral, lejos de la casa». Ella llegó primero, el rostro agotado, envejecido de golpe. Me miró como si realmente me viera por primera vez. «No sabía que tenías todo tan claro», dijo. «Yo tampoco», respondí. «Hasta que me obligaron». No gritó. No se defendió. Solo escuchó. Yo hablé de límites, de respeto, de dignidad. No mencioné el insulto, ni el control remoto, ni la orden de irme al cuarto. No hacía falta. Todo había empezado ahí, pero ya estábamos en otro territorio. «Él está furioso», dijo. «Dice que lo humillaste». «La humillación no la inventé yo», respondí. «Solo dejé de aceptarla». Hubo un silencio largo. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora», respondí, «cada uno enfrenta lo que eligió. No la abracé, pero tampoco la rechacé. Simplemente me levanté y me fui. Esa fue mi verdadera victoria. Esa noche dormí profundamente. Soñé con una puerta que se cerraba y otra que se abría. Al despertar sentí algo desconocido desde hacía años. Ligereza. El hombre de traje había cumplido su trabajo, pero la transformación verdadera había ocurrido antes de que tocara el timbre. Yo había recuperado mi lugar, y sabía que lo que les esperaba a ellos sería más duro, no porque yo lo deseara, sino porque confrontar la verdad duele más que perder el control. No pasó mucho para que el rumor corriera por el barrio. En un lugar así, los silencios pesan y las miradas vuelan. Bastó ver al hombre salir con su portafolios para que algunos vecinos empezaran a preguntar. Recibí mensajes de personas que no me hablaban desde hacía meses, curiosidad envuelta en falsa preocupación. No respondí. Ya no debía explicarme ante nadie. Mi yerno, en cambio, sí lo hizo.
La misma noche, mi hija me llamó nerviosa. Está diciendo cosas, me dijo, que te volviste loca, que lo persigues, que quieres quedarte con todo. Respiré hondo. Eso también es una elección, respondí, y tendrá consecuencias. Al día siguiente fui al mercado como siempre. No cambié mi rutina. Caminé despacio, saludé a quienes me saludaron y seguí mi camino cuando otros fingieron no verme. Sentí las miradas, los murmullos, pero seguí adelante. La vergüenza ya no era mía. Fue allí donde lo vi, mi yerno, cerca de la carnicería, hablando en voz alta con dos hombres. Cuando me vio, subió aún más el tono, como si estuviera esperando ese momento. «Mírala», dijo, «ahí va la señora que quiere echarnos de nuestra casa». Algunas cabezas se giraron, sentí un nudo en el estómago, pero no me detuve. Avancé. Él se cruzó en mi camino. «¿No tienes nada que decir?», preguntó con una sonrisa torcida. «¿No vas a explicar por qué haces esto?». Lo miré directo, por primera vez, y lo que vi no fue poder, fue miedo. «No estoy echando a nadie», respondí con calma. «Estoy haciendo valer un acuerdo que tú conocías». «Es mentira», gritó. «Siempre fue una invitada». El silencio se extendió alrededor. «No», dije, «nunca fui una invitada. Fui parte». Uno de los hombres frunció el ceño. «¿Qué acuerdo?», preguntó. Mi yerno abrió la boca, pero no dijo nada. No había respuesta segura. «Hay documentos», continué. «Firmados, registrados, no opiniones». Él bufó, desesperado. «¿Estás manipulando a todos? Eres una vieja resentida». Sentí el golpe de esa palabra, pero no retrocedí. «¿Resentida?». «No», dije finalmente. Cansada de callar. Hubo un murmullo leve. Alguien tosió. Otra persona desvió la mirada. Mi yerno comprendió, de golpe, que la escena ya no estaba a su favor. Quiso humillarme en público, y terminó exponiéndose él. «Vámonos», murmuró uno de los hombres, incómodo. Mi yerno me lanzó una última mirada cargada de odio antes de darse vuelta. Seguí mi camino con las piernas temblorosas, pero la cabeza muy alta. Compré lo que necesitaba y salí del mercado con una sensación rara, no de triunfo, sino de cierre. Esa misma tarde mi hija apareció donde me estaba hospedando. No avisó, golpeó la puerta con suavidad. Cuando abrí, la vi más pequeña que nunca. «Lo hizo otra vez», dijo. «Te gritó en el mercado». «Lo sé», respondí. «Y también sé que no le salió como esperaba». Entró y se sentó, exhausta. «Todo el mundo habla», susurró. «Mis amigas, los vecinos. Él dice que es culpa tuya». «¿Y tú qué dices?», pregunté. Guardó silencio. Luego levantó la mirada. «Que me equivoqué, que te dejé sola». No dije nada. Ella continuó, con voz temblorosa. «Tenía miedo de perderlo, de quedarme sola, y por no perderlo, casi te pierdo a ti». La escuché sin dureza, pero sin indulgencia. «Las decisiones tienen precio», dije, «y no siempre se pagan al momento». «¿Aún puedo hacer algo?», preguntó. Pensé unos segundos. «Sí, dejar de justificar lo que no tiene justificación», asintió con lágrimas en los ojos. «Él quiere que te disculpes», añadió. «Dice que así todo puede arreglarse». Solté una risa breve, cansada. «Yo no apagué la televisión de nadie», respondí. «Yo no eché a nadie de una sala. Yo no humillé a nadie. No tengo nada de qué disculparme». Mi hija agachó la cabeza. «Entonces, tendrás que elegir», la interrumpí. No insistí más. Algunas elecciones no se fuerzan, se enfrentan. Esa noche, las redes sociales hicieron lo que suelen hacer: comentarios, rumores, versiones. No entré a leer nada. Ya no necesitaba validación pública. Lo esencial ya había ocurrido. Él había perdido el control y lo había hecho frente a todos. Al día siguiente supe que mi yerno no fue al trabajo. Llamaba a abogados, repetía que yo lo había traicionado. No me sorprendió. Quien cree que mandar es su derecho natural, confunde siempre un límite con una traición. Yo, mientras tanto, fui al parque. Caminé, respiré aire fresco, me senté en un banco. No me sentía vengativa, me sentía justa.
Y a mis 66 años eso era más que suficiente. Al regresar, encontré un mensaje de mi hija. Voy a quedarme unos días con una amiga. Necesito pensar. Le respondí solo. Tómate el tiempo. Al apagar el teléfono, entendí algo. La caída de los soberbios no siempre es ruidosa. A veces empieza con una escena en un mercado, con una mentira que ya no convence, con una voz que antes gritaba y ahora tiembla. El final estaba cerca. No un final perfecto para todos, pero sí uno honesto. El mío. Cuando volví a la casa, el silencio era distinto. No era ese silencio tenso y vigilante que había conocido durante años, sino uno casi respetuoso, como si las paredes entendieran que algo había cambiado. Abrí la puerta con mi llave, sin apuro, sin mirar atrás. Y al cerrarla, sentí que ese gesto simple valía más que cualquier discusión que hubiera tenido. Me quedé unos segundos en la entrada. Observé la sala, el sillón, el televisor, ese lugar del que me habían expulsado como si fuera una intrusa. Caminé hasta el centro y me senté. Nadie apagó nada, nadie me ordenó ir a ningún lado. Respiré hondo y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que ese espacio me pertenecía. Mi yerno no estaba, se había ido a casa de un amigo después del escándalo del mercado. Según mi hija, salió furioso diciendo que no volvería hasta arreglar ese desastre. Yo sabía que ese desastre tenía nombre: límites. Y los límites son insoportables para quienes nunca los tuvieron. Mi hija llegó esa tarde. Entró con pasos inseguros. Nos miramos en silencio. Ya no era necesario repetir lo ocurrido. «Mamá», dijo al fin, «¿puedo sentarme?» Asentí. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. «No sé por dónde empezar», susurró. «Empieza por la verdad», dije con calma. «Aunque duela». Respiró hondo. Me dejé arrastrar. Pensé que si tú te hacías pequeña, él estaría tranquilo. Nunca imaginé que te lastimaría así. «Sí lo imaginaste», respondí con suavidad. «Solo elegiste no verlo». No era reproche. Era claridad. «Tienes razón», admitió. «Y ahora no sé qué hacer». «Eso depende de lo que quieras ser», le dije. «Una mujer que baja la cabeza o una mujer que aprende». Las lágrimas le llenaron los ojos. «No quiero perderte». «No me perdiste», respondí, «pero estuve a punto de perderme yo, y eso no volverá a pasar». Guardamos un silencio largo, un silencio que, por primera vez, no hería, sanaba. «Tu marido no puede volver aquí como si nada», continué. «Esta casa no es un trono ni un campo de batalla. Si vuelve, será con respeto. Y si no puede, tú tendrás que decidir qué vida quieres». Asintió. No discutió. No huyó. Por primera vez eligió mirar de frente. Esa noche dormí con la puerta abierta. No por ingenuidad, por ausencia de miedo. La mujer que se había ido en silencio no existía más. Los días siguientes fueron reveladores. Mi yerno llamó 2 veces. No atendí. Envió mensajes llenos de reproches, luego disculpas forzadas, luego amenazas veladas. No respondí. El abogado se encargó de lo legal. Yo, de vivir. Regué plantas. Fui al mercado. Me senté en la sala a ver televisión con el volumen que me dio la gana. Cada gesto cotidiano era una afirmación silenciosa. Estoy aquí, y no voy a esconderme. Una semana después, mi yerno apareció en la puerta. No entró. Tocó el timbre. Lo vi por la mirilla, ojeroso, crispado, sin rastro de la arrogancia que tanto daño hizo. Abrí solo lo justo. «Tenemos que hablar», dijo. No respondí. «Tú tienes que escuchar», añadió, elevando levemente la voz. Esta casa», lo interrumpí, sin dureza, pero con firmeza absoluta. «Esta casa», dije, «no es tuya para mandar, nunca lo fue, y lo sabes». Apretó la mandíbula. «Me humillaste delante de todos». «No», respondí. «Tú te dejaste al descubierto». Yo solo dejé de agachar la cabeza. Él intentó replicar, pero levanté la mano. «No vuelvas a hablarme así, no vuelvas a levantarme la voz, y no vuelvas a tratarme como si valiera menos que tú. Si no puedes cumplir eso, no entres». Mi hija apareció detrás de mí. Esta vez no bajó la vista, no se encogió. «Mamá tiene razón»,
dijo. Esta vez la tiene. Mi yerno la miró sorprendido, como si estuviera viendo a una desconocida. ¿También estás contra mí? No, respondió ella. Estoy a favor del respeto. El silencio cayó sobre la puerta como una losa. Él respiró hondo, vencido. Necesito tiempo, murmuró. Todos lo necesitamos, respondí. Pero el tiempo no borra lo que se hizo ni lo que se dijo, solo sirve si cambia algo. Se marchó sin añadir palabra. Cerré la puerta con una suavidad que no buscaba herir, sino terminar un ciclo. No sentí triunfo, sentí cierre. Esa noche me quedé sentada en la sala y pensé en la mujer que había sido durante tantos años, la que callaba para no incomodar, la que se disculpaba por existir, la que confundía amor con sacrificio eterno. No sentí vergüenza por ella, sentí ternura. Hizo lo que pudo con lo que sabía, pero ahora sabía más. Con las semanas la casa se transformó y no hablo de muebles ni de pintura, sino de aire. Mi hija empezó a hablarme de verdad, a mirarme a los ojos, a preguntar en vez de imponer. No era una reconciliación perfecta, pero era auténtica. Yo también cambié. Dejé de pedir disculpas por cada paso que daba, dejé de justificar mis emociones. Si algo no me gustaba, lo decía. Si algo me hería, lo nombraba. Y descubrí que la honestidad no destruye vínculos sólidos, solo rompe los que eran falsos. Una tarde, mientras veía mi novela, recordé el día en que me apagaron la televisión y me echaron de la sala. Qué pequeño parecía aquel gesto ahora. Y qué enorme había sido su consecuencia. A veces, lo que creemos una humillación final es simplemente el empujón que nos faltaba para despertar. Me miré en el reflejo del televisor apagado. Vi a una mujer de 66 años, arrugas, canas, cicatrices, pero también vi una espalda recta. Nunca fui una invitada. Fui madre, sostén, compañía, paciencia, y ahora, finalmente, era dueña de mí misma. Comprendí algo que siempre había ignorado. La venganza más poderosa no es el grito ni la expulsión. Es dejar de permitir, es recuperar el lugar, es vivir con dignidad mientras quien te despreciaba se enfrenta a su propio reflejo. Esa noche apagué la luz sin miedo. Dormí profundamente, como no lo hacía desde hacía años. No sabía qué pasaría con mi yerno. No sabía si mi hija sería capaz de romper del todo esa dinámica, pero sí sabía una verdad absoluta. Jamás volvería a dejar que alguien me echara de mi propia vida. Nunca más bajaría la cabeza para que otros parecieran grandes. Nunca más confundiría silencio con amor, porque descubrí, quizá tarde, pero a tiempo para salvarme, que el respeto no se pide, se exige. Ahora, cuando la casa queda en silencio al final del día, ya no siento el vacío que antes me oprimía el pecho. El silencio dejó de ser castigo y se hizo refugio. Me preparo un té, me siento en la sala, sí, en la sala, y dejo que la noche caiga despacio. A mis 66 años aprendí algo que nadie me enseñó de joven. La paz no se hereda, se construye, y casi siempre se construye después de una tormenta. Pasé muchos años creyendo que el amor pedía aguante, que ser madre significaba callar, que envejecer era permitir que otros decidieran por mí. Nadie me lo dijo abiertamente, pero la vida me lo insinuó una y otra vez con silencios, con miradas, con frases disfrazadas de cariño. Yo acepté demasiado, no por debilidad, sino por miedo a perder. Hoy sé que ese miedo me costaba demasiado. Cuando recuerdo la escena de aquel día, el televisor apagado, la orden de irme a mi cuarto, la mirada baja de mi hija, ya no siento vergüenza, siento claridad. Ese fue el momento exacto en el que algo en mí despertó. No fue rabia, fue certeza. No podía seguir viviendo como una sombra en mi propia casa. Salir en silencio aquella noche fue mi primer acto de amor hacia mí misma. No grité, no discutí, no imploré. Me levanté y me fui. Y aunque pensé que todo se derrumbaba, hoy sé que ese fue el instante en que dejé de encogerme para que otros brillaran. ¿Tuve miedo? Sí. El miedo vive en todas las edades, pero a los 66 ya no temes quedarte sola. Temes volverte invisible, irrelevante, prescindible.
Eso era lo que realmente me aterraba, y por ese miedo acepté lo que nunca debía aceptar, pero aprendí algo esencial. La necesidad no es amor. Y cuando alguien solo te quiere mientras te necesita, no te quiere. Te usa. Mi hija está aprendiendo, no como hubiera deseado, pero aprendiendo. A veces me mira como si me viera por primera vez, no solo como su madre, sino como una mujer con historia, límites y voz. No sé qué pasará con su matrimonio. No me corresponde resolverlo. Cada adulto carga su propia vida. Lo que sí sé es que yo ya no cargo la de nadie más. Durante años pensé que poner límites era egoísmo. Hoy sé que es respeto, porque el amor sostenido únicamente por el sacrificio de una persona no es amor. Es abuso maquillado de costumbre. No guardo rencor. Pesa demasiado. Pero tampoco olvido. Olvidar sería borrar lo aprendido. Y no pienso retroceder. Hay lecciones que llegan tarde, pero llegan mientras aún hay tiempo de salvarnos. A veces me siento frente al espejo, veo mis arrugas, mis canas, mis marcas, y por primera vez no intento ocultarlas. Cada una es la prueba de que sigo aquí, de que sobreviví, de que no me rompieron. Si estás leyendo esto y algo dentro de ti se movió, escucha. No estás exagerando, no eres demasiado sensible, no estás viendo fantasmas. Cuando el respeto falta, el alma lo siente mucho antes que la razón. Tal vez tú también has callado para no molestar. Tal vez has aceptado menos de lo que mereces solo por miedo a estar sola. Si es así, quiero decirte algo con toda la fuerza que encontré. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para recuperar tu voz. Yo tengo 66 años y volví a empezar sin huir de ningún lugar. Volví a empezar poniendo límites, volví a empezar reclamando mi espacio, volví a empezar mirándome al espejo sin vergüenza. No necesitas aplausos para transformarte, no necesitas que otros lo entiendan, solo necesitas una decisión firme y la valentía de mantenerla incluso cuando te tiemblen las manos. Yo lo hice. Y esta fue mi historia.